Hola, ¿qué tal? Bien, a ver si el tiempo me permite, porque antes me ha llovido un montón, y el viento. Estamos en pleno solsticio, solstítere. El sol se sienta, se para. En el hemisferio norte pues, es verano y en el sur pues empieza el invierno. Como pues pasa en diciembre, ¿no? Que pues en el hemisferio norte empieza el invierno y al revés, ¿no? Es motivo por el cual muchas religiones, culturas, interpretaciones en distintas sociedades y humanidades, ¿no? Se ha interpretado como la muerte del sol y el renacimiento, ¿no? Y por eso pues todo lo que se monta alrededor de eso, ¿no? Para Navidades, por ejemplo, desde el cristianismo. No deja de ser lo mismo. Son comparaciones, interpretaciones sobre el mundo cósmico y planetario, ¿no? Y no viene a ser más que eso. Entonces, la declinación de la Tierra, que está a 23 grados, hace que la elíptica que hace en este momento esté viendo el Sol así, quieto. Y vamos a hablar de declinaciones porque aparte de algo tan fuerte como el Sol pasando por un Aries Point, ¿no? Que es el de Cáncer, todos los grados ceros de los signos cardinales son Aries Point, tanto de Aries, Cáncer, Libra o Capricornio. Son puntos muy potentes, de grandes inicios, de gran visibilidad y de una concentración energética muy fuerte, donde pues cuando luminarios, sobre todo el Sol, pasa por allí, hay cambios electromagnéticos muy potentes que se consideran portales energéticos, porque bueno, la frecuencia de hercios de la Tierra cambia y eso abre puertas a nuevas informaciones, dejémoslo así. Entonces, tanto en los equinoccios, como sería, por ejemplo, cuando el Sol pasa por el punto de cero de Aries o cero de Libra, pues grandes construcciones como las pirámides egipcias tienen ese punto de referencia. Y bueno, vale la pena poner en contexto todo esto porque no deja de ser algo que ha fascinado a los humanos, a la especie humana desde el inicio de sus días. Y bueno, pues como observadores, ¿no? de todo lo natural que nos rodea y que ahora parece ser un privilegio poder ver, porque en las ciudades pues con tanta luz ya ni te das cuenta de si hay luna, si no hay luna o si se ve a Venus, por ejemplo. Entonces, dicho esto, también decir que el 21 por la noche, creo 22 madrugada, va a coincidir con una luna llena en Capricornio. Entonces esto aún la hace más potente. Y además es la primera de 2 lunas llenas en Capri, porque no suele pasar esto, ¿no? Siempre hay un momento del año donde se repite alguna luna llena, pero no es usual. Y eso da aún más énfasis en la zona Capricornio de nuestra carta, a los finales de ese área Capricornio de nuestra carta. Porque son 2 lunas llenas y la segunda está en conjunción a Plutón en el grado 29. La primera será en el grado 1. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? A mí me da que un temazo estos días van a ser los límites. Porque, por un lado, la misma declinación de la Tierra hace que ese juego de luces y sombras en el momento del solsticio, y además la primera luna llena en Capri está fuera de límites, que se llama out of bounds. Y la fuera de límites significa que supera una declinación de 23 grados, está a 28 grados de declinación la luna, y eso significa que no sigue su
comportamiento natural, se va de la elíptica, o sea, es como que suele hacer una rotación, o sea, una rotación así, una traslación así, y de golpe la elíptica sale de ahí, de esa línea de tendencia. Y además, esta luna llena, quien la rige es Saturno, que es el rey de los límites, de la forma, de la contención. Entonces hay algo de esa zona Capricornio de nuestra carta que no va a entender de límites o que los va a tener que deconstruir, modificar, rediseñar. Y que además son un punto y final bastante potente. Son ciclos que empezaron hace 6 meses, entonces con la luna nueva en Capri, ahí ya surgió una semilla y ahora es cuando se formula ese clímax, ¿no? Y hablando de los límites, veniendo de la era Géminis, entrando en la era de Cáncer, ¿no? Bueno, este mes y pico de Cáncer, a mí me recuerda mucho esa frase de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, que es para mí un autor súper interesante, que tiene 2 partes en su obra. Me gusta mucho la segunda, la parte de la filosofía matemática. Vale, os lo recomiendo a tope. Entonces, ¿qué pasa? Más que los límites de mi lenguaje, diría los límites de mis emociones, ¿no? Porque en el momento Cáncer estamos mucho con el agua, ¿no? Y las emociones. Pero, ¿qué son las emociones sino un resultado de nuestras interpretaciones que hace la mente y nos hace sentir de una manera en concreto? Y además, le escuché decir a Erika Feisen y tengo que corroborarlo, pero ya lo había oído y leído por ahí, que las emociones en sí, que son simplemente mensajeras, no nos tenemos que sobreidentificar con ellas, no duran en el cuerpo más de 3 minutos. Entonces, si tú te sientes más allá de ese tiempo, de una manera constante, con alguna emoción, ten seguro que viene de la herida. Pues de una herida de abandono, de rechazo, y hablaremos de las heridas. Hay 5 básicas. Entonces, más que una emoción, voy a dar la vuelta, se me va a hacer tarde, más que una emoción, es una actitud, es una mentalidad, y es cómo te hablas y cómo interpretas lo que te pasa para sostenerla en el tiempo. Y puede ser de manera consciente o inconsciente. La luna nos trae la inconsciencia, el subconsciente, a la luz, es lo que se ilumina. Y por eso es algo maravilloso que haya ese equilibrio de luz y sombra, de luz y oscuridad, siendo el solsticio y a la vez se produzca esa luna tan poco convencional. Yo recuerdo lunas en Capricornio con mucho, mucho cariño. Sí, entonces, bueno, se dice que la luna en Capricornio pues está en exilio y está muy incómoda porque bueno, su casa es Cáncer y está lo más lejos de Cáncer que puede estar, con lo cual puede ser a lo mejor incómodo en cierto modo afrontar ciertas vulnerabilidades y ciertas sensaciones. Además se da en oposición a Venus, entonces puede haber ahí un debate un poco entre qué es lo que yo deseo y lo que realmente necesito, ¿no? Y no estar muy acorde y tener que conjugarlo un poco para poder desarrollar esas intenciones en la zona Capricornio de tu carta que más te interesen, que más te interesen, que más te llamen, que más te nazcan, ¿no? O que te interesen porque, por ejemplo, para inversiones en bienes raíces o toma de decisiones a la hora de invertir en casas y demás, es muy buena luna. Bueno, y también todo aquello que represente la estabilidad, las raíces, lo que consideras hogar, porque, bueno, el sol está en Cáncer, ¿no? Entonces,
por un lado hay esa oposición y por el otro Saturno, que es el regente de la Luna, está en Piscis, que pues sigue siendo agua, ¿no? Entonces, por muy luna de tierra que haya, es verdad que hay mucha agua ahora mismo y puede ser que le cueste encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre el hacerse un poco el duro o la dura o simplemente darse cuenta que tienes que soltar y deconstruir una parte que veías como hogar, estabilidad, raíces, que dices, esto no se mueve y ahora toca moverlo. Entonces, nada, te animo a que seas valiente, como siempre, y que escuches a tu corazón y el cuerpo como mensajeros, y de ahí saques un poco un buen cóctel entre la razón y el corazón para impulsar esta luna que tiene el poder de 3 meses de solsticio. Y nada, te abrazo y nada, que pases muy buen San Juan, que vaya muy bien.